¿Cómo están? Buenas tardes. La Escuela Latinoamericana de Agricultura ELDA les da una cordial bienvenida a este webinar gratuito. Voy a comenzar hablándoles acerca de nosotros muy brevemente. ELDA es una institución creada por personal con vasta experiencia en el sector educación y sector agrícola, que tiene como objetivo poder contribuir con el crecimiento, modernización, sostenibilidad y uso de buenas prácticas en Latinoamérica, a través de tecnología, consultorías, formación especializada y responsabilidad social. Los programas de educación que brindamos están alineados a las 4 fases de toda nuestra cadena de valor: producción, transformación, comercialización y análisis. En cuanto a los beneficios que ustedes obtienen al estudiar en ELDA, uno de ellos es que impulsamos el desarrollo y competitividad. Quiere decir que los profesionales o docentes que imparten estos cursos tienen una amplia experiencia en el sector y también vigencia, ¿no? Ampliamos las oportunidades de los profesionales mediante una educación especializada y promovemos su formación y actualización continua mediante workshops, webinars como estos, y contamos también con un programa de becas independientes y también para empresas corporativas. Otro de los beneficios es que tienen el acceso a las clases 24/7. Todas las clases son grabadas, lo cual les permite que ustedes puedan visualizar el material en la plataforma virtual en el momento que lo requieran. Son transmitidas en vivo, son online debido a la coyuntura del COVID-19. Tienen interacción en vivo con el docente para que puedan hacerle las consultas y dudas que tengan. Y posteriormente a que haya culminado el curso, ustedes tienen el acceso al material en la plataforma virtual 3 meses después. Este webinar gratuito está bajo la dirección del docente Yeser Méndez, quien es horticultor de arándanos en Costa Group. Costa Group es una empresa hortícola más grande de Australia y es un importante proveedor de productos de alimentos en empresas minoristas de ese país. Cuenta también con experiencia laboral en Australia, Chile, México, Francia, Puerto Rico y Estados Unidos, y amplios conocimientos en cultivo, vivero y producción comercial de frutas en condiciones de suelo, sin suelo y sistemas de cultivos protegidos. Además de ello, cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión hortícola, agroindustrial y sustentabilidad. A continuación, le doy una calurosa bienvenida y el pase a nuestro docente Yeser Méndez. Adelante, profesor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Espero que sí, todo bien. Si me dan un minuto voy a compartir mi pantalla. Bueno, primero que nada, muchas gracias por su presencia acá en este webinar. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. No dudo que va a ser así. Siempre hay cosas nuevas que aprender. También quiero agradecer a ELDA por darme la oportunidad de formar parte de esta iniciativa. Cuando recién me contactaron, no tuve otra mejor idea que decir que sí. Encantado de compartir todas estas experiencias que he venido acumulando, buenas y malas, errores. Al final de errores uno se aprende. En fin, gracias Elda, especialmente a Carmen, quien fue mi primer contacto. El curso, bueno, adicionalmente, un poco ampliando sobre mi experiencia, quiero comentarles que Costa es un grupo bastante grande, líder en la producción de frutas frescas a nivel mundial. En la categoría en la cual me encuentro trabajando está involucrada los 4 berries principales: fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos. Entre esos 4 cultivos hay más de 1.200 hectáreas, no solamente en Australia, tiene operaciones en Marruecos, Sudáfrica, China también. Entonces,
esto me da la oportunidad de haber intercambiado experiencias y esas experiencias son las que quiero transmitirlas ahora. La primera parte del curso, de la presentación, perdón, es referente es una visión general de cuál es la situación del arándano en el Perú y en el mundo, y luego pasaremos a hablar un poco de cómo está conformado el curso y de qué vamos a hablar, ¿no? El Perú se consolida en la agroindustria global del arándano con un crecimiento sostenido en la última década. Para la actual campaña se proyecta un envío de 170.000 toneladas, que eso es aproximadamente $1.000 millones, a mercados como Europa, China y Estados Unidos principalmente. Esto representaría un aproximado de 40% más con respecto a la anterior campaña, donde se enviaron 120.000 toneladas aproximadamente. En enero del 2019, Perú se consolidó como el primer exportador mundial de esta fruta, destronando a Chile, quien tenía en su lugar privilegiado por muchos años. Respecto a la coyuntura actual con la pandemia, en las últimas semanas se ha comentado que el Perú cayó un 48% para el periodo de enero-junio, debido a los efectos de la pandemia. Pero eso no es del todo cierto, ya que la campaña peruana va desde junio del presente año a enero del 2021. Pese a los retos logísticos y de mercados derivados por el COVID, los resultados preliminares de la campaña 2020-21 son buenos. Tal es así que a la fecha se ha exportado 130% más de arándanos que en el 2019 para el mismo periodo, en donde los principales destinos fueron Estados Unidos, con una participación de 57%, seguido por Europa y China. ¿Cómo afecta en la competitividad y la rentabilidad de las empresas hablar de este tema, hidroponía de arándanos? En los últimos años, los precios del mercado han disminuido, de modo que las empresas que logren posicionarse con un producto de calidad se mantendrán en el mercado. Es allí donde la innovación toma un rol importante para todos los sectores de la agroindustria peruana. Por ejemplo, el acceso a nuevas variedades que puedan tener una mejor vida post cosecha, mejor bloom, tamaño. Hay variedades que tienen un peso promedio de 4.8 gramos. Eso es una fruta bastante interesante, ¿no? Variedades que pueden cosecharse de temprano o más tarde, en fin. Muchas opciones de las cuales tenemos que elegir. Inteligencia aplicada a la agricultura. Estamos hablando de la nueva era, la digitalización de la información. Por ejemplo, en la foto de la derecha ven que hay como una especie de estación meteorológica que cumple ese rol, pero adicionalmente te puede dar parámetros de pH, conductividad, temperatura, humedad en la maceta. Y esto básicamente con el objetivo de ayudarnos a una mejor toma de decisiones para los siguientes días o futuro del cultivo, ¿no? En la parte de abajo vemos cómo un sistema de software, quizás conocidos para algunos, se llama Priva. Básicamente funciona con un sistema de balanzas. Estas balanzas miden el peso de la maceta junto con la planta, y a medida que va perdiendo o ganando el sistema, perdiendo o ganando humedad, el sistema decide si le agregas o no riego, fertirriego, fertilizante. Entonces, nos hace la vida más fácil, ¿no? Y nos ayuda con la toma de decisiones más correctas. También la producción de arándanos de sistemas hidropónicos son las principales estrategias a donde se dirige la industria. Es así como la producción hidropónica de arándanos genera competitividad, rentabilidad, ya que tiene ventajas como los productores tienen más control y visibilidad sobre el balance de fertilizantes y el contenido de humedad.
Mejora el establecimiento de la planta. Tiene un crecimiento más uniforme. Las plantas normalmente son más saludables. Crecimiento y productividad acelerados. Oportunidades para cambiar, manipular el entorno de la raíz. Las macetas se pueden mover para adaptarse a las condiciones que sean necesarias. El agua de drenaje y los nutrientes se pueden capturar, medir y hasta reciclar. Países como Holanda, por ejemplo, en algunos distritos ya se están poniendo estrictos con eso, ¿no? Y es un punto, quizás estamos un poco lejos, pero ya hay iniciativas. A veces hablamos de ventajas y desventajas. En este caso, yo los veo más como desafíos. Los desafíos requieren mayor experiencia técnica en el que el cultivo de suelo, mayor responsabilidad y exigencia de una gestión diligente y intensiva del sistema de riego. Hay un menor margen de error. Se debe prestar atención diaria a la práctica cultural, las mediciones de volumen de agua, los niveles de nutrientes y la fluctuación de valores de pH y conductividad eléctrica. Dado que la capacidad de amortiguación de los sistemas de sustrato es limitada, la programación de riego se debe controlar y administrar los 7 días de la semana durante la temporada de crecimiento. Caso particular, acá tenemos luz hasta las 9, 9:30 de la noche y normalmente la jornada es hasta las 4 de la tarde. Eso implica que los riegos, los pulsos de riego se tienen que dar hasta al menos las 5 o 6 de la tarde, más allá de la jornada normal y obviamente fuera de los fines de semana, feriados, en donde la planta tiene que seguir nutriéndose. ¿Ok? En la foto superior izquierda vemos pequeñas plantas de arándanos a alta densidad. Estas, con el paso del tiempo, se pueden mover a una densidad adecuada, ¿no? Y la idea es aprovechar el espacio, los emisores de riego, y así poder tener mayor planta. Es como tener un vivero en el campo, ¿no? Luego se mueven, en la foto superior derecha, se mueven a un campo definitivo. Esa foto es de 5 meses después. Pueden ver cómo las plantas se ven saludables, con un desarrollo homogéneo, muy buen establecimiento. La foto inferior izquierda pueden ver un bloque de aproximadamente 4 años en donde ya está alcanzando su pico máximo de producción, que es alrededor de 6 kilos por planta. Eso depende de la variedad, ¿no? Hay variedades que dan un poco más, un poco menos. En la foto inferior derecha vemos que después de unos 7 años, esto es un ensayo todavía, pero se puede llegar a ese punto en donde las plantas salen de las macetas y se llevan a campo y continúan unos años más. Básicamente, este cultivo y esta manera de manejar te da flexibilidad a muchas cosas. ¿Qué oportunidades y fortalezas generan en el profesional del sector? Básicamente, el curso está enfocado a adquirir estrategias para el control de las principales actividades relacionadas con la nutrición y fisiología de las plantas de arándanos. Y segundo, reforzar los fundamentos básicos de la hidroponía. Y acá vamos ya al tema que nos trae. El curso tiene 5 módulos, ¿no? Un módulo por semana. Por ejemplo, en el módulo 1 hablaremos sobre los elementos esenciales, conductividad eléctrica y pH. Temas como cuáles son los elementos esenciales para la planta, cómo adquieren los nutrientes, cuál es su rol en las plantas, cuáles son las principales deficiencias y toxicidades, cuáles son las formas disponibles para las plantas, qué es el pH y cómo afecta la disponibilidad de nutrientes. Esto es importantísimo porque muchos de nuestros problemas lo podemos solucionar con un adecuado pH, manejo del pH.
el uso de quelatos para mejorar la disponibilidad de nutrientes, qué es la conductividad eléctrica y cómo afecta a los arándanos. En el módulo 1, por ejemplo, hablaremos de macronutrientes, NPK. Históricamente, los elementos principales se aplicaban en los cultivos de suelo, ya que la deficiencia era común. Mayormente, bien provisto en sustrato, por la que la deficiencia crónica es rara. Micronutrientes, nutrientes secundarios como calcio, magnesio, azufre, menos utilizados en cultivo de suelo, pero se vuelve mucho más importante en el sustrato. A menudo es requerido en grandes cantidades por el arándano, tal es así que el requerimiento de calcio generalmente es más alto que el de fósforo. Micronutrientes, fierro, magnesio, zinc, boro, cobre, molibdeno, se requiere en cantidades relativamente pequeñas, pero la deficiencia puede tener un efecto importante. No se aplica generalmente en cultivos de suelo, especialmente donde el pH es ligeramente ácido. Siempre utilizado en sustrato, debe estar en combinación con el control de pH en la zona de la raíz para optimizar la disponibilidad. El hierro y el manganeso son las dos deficiencias de nutrientes más comunes que se observan. Otros elementos, sodio, cloro, silicio. Las plantas pueden absorber grandes cantidades de estos cuando están presentes como impurezas en el agua, el sustrato y el fertilizante. El sodio y el cloro son generalmente perjudiciales para el crecimiento de las plantas, el rendimiento y la calidad de fruta. El silicio puede ser beneficioso para la salud de las plantas, ya que forma parte de las estructuras, pero en algunos casos, como en la fresa, puede ser perjudicial, ¿no? Este cuadro nos ayuda a entender cómo se mueven estos nutrientes dentro de la planta. La movilidad puede ser alta, baja, media. ¿Cómo se trasloca? En el floema, en el xilema, cada una tiene sus particularidades. Y cuando se presentan deficiencias, ¿en dónde vamos a ver estas deficiencias? En las hojas viejas, en las nuevas, en el brote, ¿no? Por ejemplo, calcio tiene una baja movilidad, ¿no? No se trasloca o casi muy pocos vía floema, principalmente vía xilema. Entonces, si la planta está bloqueada, estresada, no transpira, lo que vamos a ver es una deficiencia de calcio en los brotes nuevos. Si hablamos de nitrógeno, por el contrario, tiene una alta movilidad. Se trasloca por el floema y también por el xilema. Y las deficiencias las vamos a ver en las hojas viejas. Todos estos los vamos a hablar más en el detalle. Estoy seguro que algunos de ustedes ya lo tienen bien claro, pero es parte reforzar estas ideas porque es fundamental conocer para poder identificar los problemas. El módulo 1, sección 4, hablaremos de cuáles son las principales deficiencias y toxicidades. Hemos desarrollado este cuadro en donde agrupan los 4 berries que trabajamos en Costa, en donde vemos que hay problemas ocasionales relacionados a nitrógeno, fósforo, potasio. Deficiencias comunes como el calcio en fresas y arándanos. También hierro y magnesio en fresas, frambuesas, zarzamoras y arándanos, pero con particularidad en la toxicidad de manganeso en los arándanos. Y eso lo vamos a hablar. ¿Por qué manganeso? ¿No? Toxicidades comunes como cloro, sodio, silicio en fresas, no tanto se ve en las frambuesas y en las zarzamoras, pero sí en arándanos un poco de cloro y sodio son las toxicidades comunes que se pueden ver. Hablaremos de la deficiencia de potasio. Este es un problema ocasional en donde los síntomas son necrosis marginal en las hojas viejas. La fruta puede volverse de textura suave con poco sabor y vida útil. El nivel de diagnóstico de potasio en un tejido foliar
con deficiencia es menor del 1%. Tratamiento o acciones a evitar. Asegurar el suficiente suministro de potasio en el programa de fertirrigación, alrededor de 30 a 50 ppm durante la fase de crecimiento vegetal, de 50 a 70 ppm durante la fase de crecimiento de baya y cosecha de fruto. Algunas acciones como aplicar inyecciones de potasio para un cambio rápido, vía fertirriego con nitrato de potasio alrededor de 1 gramo por litro durante 1 o 2 días. Esto tómenlo con mucho cuidado. Cada situación tiene una particularidad y hay que analizarlo, ¿no? El exceso de calcio también puede ser un problema, especialmente en etapas vegetativas. En la foto inferior derecha podemos ver una toxicidad de potasio en donde es muy parecida a la quemadura por sales. Deficiencia de calcio. Además de afectar las hojas en desarrollo, la deficiencia de calcio puede causar problemas en el desarrollo de flores y frutos. En arándanos, un bajo contenido de calcio en frutas también puede causar frutos rojos y una vida útil reducida. También se ha relacionado que la caída de fruta verde está relacionada con el calcio. Tal es así que estudios en la variedad Draper demuestran que mayor contenido de calcio en materia seca, hay menor pérdida de fruta por caída. Hay una relación directa. Mayor calcio, menos pérdida, ¿no? Mejor calidad de fruta. Frutas y flores no transpiran. Esto hay que tenerlo clarísimo. En condiciones de rápido crecimiento y transpiración, el calcio se traslada a las áreas que tienen más estomas. ¿Dónde? Las hojas. Las flores y frutos en desarrollo reciben, por consiguiente, menos calcio, especialmente en aquellas variedades que tienen mucha hoja. Vas a ver es más común ver la deficiencia de calcio en aquellas variedades con frondosa vegetación. Una acción puede ser la eliminación de hojas o el exceso. Puede ayudar a reducir la competencia de calcio. Hay que analizar si esa práctica es viable a gran escala. Evitar la deficiencia de calcio tiene que ver principalmente con 3 aspectos. Asegurar un suministro adecuado y equilibrio óptimo de cationes. Suficiente calcio en la receta de 40 a 60 ppm mantenga un equilibrio óptimo de cationes, especialmente la proporción correcta de potasio con calcio. En periodos vegetativos, la relación alrededor de 1. En etapas de fructificación, alrededor de 2.5. Minimice la competencia de amonio, nitrógeno amoniacal, magnesio y sodio. Use sustrato de coco con un adecuado buffer para evitar el exceso de potasio y sodio, ya que estos van a competir por el lugar de absorción del calcio. Si hay mucho potasio, si hay mucho sodio, el calcio se va a ver bloqueado. La planta va a preferir tomar potasio y sodio. El segundo punto es asegurar una buena absorción y transporte de calcio. Evite un exceso de conductividad eléctrica. Un sustrato seco, ya que reduce la absorción de agua, movimiento de calcio. Evite un pH demasiado bajo, reduce la disponibilidad de calcio. Optimice la transpiración diurna con una humedad y flujo de aire óptimos. Eso es un poco difícil, pero bueno, eso es lo que manda la teoría. En sistemas de invernaderos cerrados eso se puede manejar. También asegure una presión de raíz aumentando la humedad relativa y el contenido de humedad por la noche. No recomendable en la cosecha porque un exceso de humedad a nivel de raíces durante cosecha puede generar una rajadura de fruta, ¿no? Hablaremos en el siguiente slide sobre gutación. Y en cuanto al tercer punto, asegurar una distribución equilibrada de calcio dentro de las plantas. Como por ejemplo, quite el exceso de hojas en plantas vigorosas. Aplique calcio adicional mediante pulverizaciones foliares para una absorción directa de nutrientes.
Importante, el calcio foliar debe realizarse de forma preventiva. Para cuando vea un problema de calcio, ya es demasiado tarde. En este slide quiero mostrarle un paper que me llegó esta semana que habla de la importancia de la agutación en las plantas de arándanos. En los gráficos de la izquierda pueden ver una serie de insectos los cuales prefieren alimentarse de soluciones de gutación, tanto machos como hembras, ¿no? En vez de soluciones de azúcar, proteína, azúcar y proteína y solamente agua, ¿no? Esto es importante ya que genera una fuente de alimentos para los insectos que eventualmente nos pueden ayudar a combatir problemas, ¿no? De plagas. En el cuadro de la derecha, ustedes ven abajo es donde están las etapas fenológicas, floración, brotación, floración, fruto verde, ¿no? Hasta cosecha, y está relacionado con los gráficos de arriba, en donde yo quiero resaltar dos momentos, ¿no? El número de gotas por hojas es mayor, se encontró mayor en la etapa de brotación y floración. Esto nos dice que hay una demanda alta y es ahí donde tenemos que suministrar el calcio. A lo largo de la campaña, esta agutación va bajando, pero el calcio está relacionado con la agutación, entonces el suministro de calcio tiene que estar constante a lo largo de la campaña. En el cuadro de arriba vemos que el porcentaje de hojas con gutación aumenta durante el día alrededor de la 1 de la tarde. Entonces esto tiene relación con la demanda hídrica de la planta y nosotros tenemos que ser capaces de satisfacer esta demanda. ¿Cómo? Con un buen riego, ¿no? Deficiencia de hierro común en los cultivos de suelo y sustrato, especialmente si el pH de la zona de la raíz es mayor a 6. Síntomas como clorosis, generalmente se ve por primera vez en las hojas más jóvenes, a menudo se presenta como clorosis intervenal. Si la deficiencia no se corrige rápidamente, los síntomas permanecen presentes en las hojas más viejas. Nivel indicativo de hierro en tejido foliar con deficiencia menor de 75 miligramos por kilogramo. Es un poco difícil de confirmar únicamente mediante análisis de tejido foliar, dado que las hojas contienen mucho hierro. Es más un tema visual, ¿no? Tratamientos o acciones a evitar: mantenga el pH en la zona de raíz menor a 6 para mejorar la disponibilidad de hierro. Asegure que haya una suficiente cantidad de hierro en el programa de fertirrigación, en un sustrato con turba o coco, entre 1.4 a 2 ppm, y vía foliar con hierro quelatado alrededor de 1 gramo por litro para un curado rápido. ¿Qué es el pH y cómo afecta la disponibilidad de nutrientes? El pH óptimo es la línea de mejor ajuste para una máxima disponibilidad de nutrientes. Los suelos minerales tienen la mejor disponibilidad de nutrientes a pH entre 6.5 y 7, como pueden ver en el gráfico. La turba o el coco tiene una mejor disponibilidad de nutrientes a pH de 5 a 5.5. Esto hay que tenerlo claro. El sustrato tiene poco o nada de aluminio, por lo tanto, no hay bloqueo de fósforo a pH bajo. Si el pH del sustrato es demasiado bajo, calcio y magnesio se vuelven menos disponibles. ¿Posible exceso de manganeso? Sí, puede ser una opción, ya que estos cationes van a competir por sí por el lugar de asimilación. Es posible, claro que sí, lo he visto en algunos casos. Si el pH del sustrato es demasiado alto, fósforo, hierro, manganeso, boro se vuelven menos disponibles.
como pueden ver en el gráfico. Se produce un bloqueo de manganeso si el pH es mayor a 6.5 en el suelo o si el pH es mayor a 5.5 en el sustrato. Los quelatos. El aumento de la disponibilidad de nutrientes por quelatación. Hablaremos de hierro EDTA de 13%. Es más barato, es menos eficaz a pHs mayores de 6.5, ¿no? No recomendable en sistemas de sustrato con coco. EDTPA de 7 o 11, generalmente asociado a un color marrón, es un poco más flexible. Se puede usar en todos los sustratos hasta pH 7.5. Hierro EDDHA de 6 o 7%, es de color rojo, es más caro, tiene menos porcentaje, pero es más estable hasta inclusive pH 10, bueno para sustrato y el mejor producto para suelos alcalinos. Es inestable si lo usa en una mezcla con pH menor a 4. Tiene una mínima solubilidad. Es difícil para disolver, ya que es un polvo muy fino. Los productos de hierro EDDHA en realidad es una mezcla de dos isómeros. Para fertirrigación necesita usar el producto correcto, ¿no? No use fierro con 7% para fertirrigación. Contiene principalmente el isómero para orto de EDDHA, lo cual tiene la característica de escasa solubilidad y estabilidad. Lo que va a ocasionar es el bloqueo de filtros y goteros. Utilice un producto con 6% de hierro, con al menos un 4% de orto-orto, de EDDHA. Es más caro, sí, pero es el isómero más soluble y estable. Si quieren saber un poco más, revisen la página de Nourion, ahí va a encontrar información relacionada a esto. Otros agentes quelatantes como aminoácidos y citratos tienen menos éxito para nuestro propósito. Se pueden usar, pero la efectividad no se compara con un EDDHA. En el módulo 2 hablaremos de la absorción de nutrientes, control de conductividad, pH y fertilizantes, temas relacionados a cómo las plantas absorben nutrientes, aplicaciones foliares de nitrógeno, calcio y microelementos, manteniendo un balance iónico en la solución, eso es importantísimo, capacidad de intercambio catiónico y buffering en el sustrato. ¿Qué es el bicarbonato y cómo afecta el pH? Acidificación del agua para el control de pH. Manejo y control de la conductividad. Hablaremos de las fuentes nitrogenadas, sulfatos y control de pH. Diferencias entre sustrato de coco y peat o turba. Este cuadro nos muestra las características ante una determinada presión radicular, ¿no? Presión a nivel de las raíces, que va desde 0.11 hasta 10, con los diferentes elementos, turba, coco, perlita, pino y otros elementos, en donde la zona ideal, ¿no? A una tensión de 1 kilopascal, que es la ideal para que las plantas puedan absorber los nutrientes, están entre un 40 a 65% del volumen de agua, en donde tenemos buenos números con turba. El coco también está por ahí en la zona más baja y la perlita. Mi recomendación es tener una buena mezcla de estos elementos, ¿no? Una sola de repente no es la ideal. Y nuestra experiencia es eso, ¿no? Una mezcla bastante uniforme y a la medida de lo que nosotros buscamos, ¿no? Que es capacidad de retención, pero también que esto esté disponible para las raíces. En el módulo 3 hablaremos de la demanda hídrica de las plantas, básicamente transpiración, el rol del agua en las plantas,
la importancia de la transpiración, cómo el agua es absorbida y transportada en la planta, qué factores afectan la absorción y la transpiración, relación aire-agua en el sustrato, hablaremos un poco del potencial mátrico, que ya un poco les adelanté con la gráfica anterior, tipos de sustrato y su capacidad de retención, ajuste del drenaje, programa de riego. Este módulo se resume en 6 reglas básicas, ¿no? Como que empiece a regar 1 o 2 horas después del amanecer y termine 1 a 3 horas antes del atardecer. Cuando hay poca o ninguna transpiración, por ejemplo, por la noche, deje que el sustrato se seque un poco para introducir más aire en la zona de raíces. Casi cada riego se necesita un poco de drenaje, 2, 5, 10, 20 y así progresivamente. No el drenaje tiene que ir al final. Si el primer riego de la mañana tiene alto porcentaje de drenaje, entonces el primer riego fue demasiado temprano o se dio demasiada agua el día anterior, es decir, demasiado tarde o demasiado volumen. Trata de obtener un drenaje durante el segundo riego de la mañana. Eso es entre 9 y 10. Vamos a discutirlo. Aplique agua poco y con frecuencia para evitar mojar demasiado el sustrato y secarlo entre ciclos de goteo. Trate de aplicar 1 o 2% del volumen por ciclo del tamaño de la maceta o bolsa. Por ejemplo, si la maceta o bolsa es de 30 litros, el 1% va a ser 300 mililitros. Esa es una regla que a veces funciona o no, pero ideas como estas son las que nos ayudan a tomar mejores decisiones. En los días calurosos, riegos más frecuentes alrededor de la hora pico, media, última hora de la mañana hasta última hora de la tarde, generalmente alrededor del 65% de la demanda de transpiración ocurre entre las 10 y las 14 horas. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Estas son estrategias de riego en 2 situaciones, en donde la planta es pequeña, el gráfico de arriba, ¿no? Pulsos cortos y poco frecuentes. Por el otro lado, la estrategia de riego cuando ya la planta está establecida, necesita pulsos más frecuentes, más cortos, ¿no? Y básicamente enfocados entre las 10 y las 6 de la tarde, dependiendo, ¿no? de dónde estamos hablando. El movimiento del agua en el sustrato, drenaje y presión de raíces. Temas como cómo se mueve el agua dentro del sustrato. Problemas de drenaje. Reciclaje del agua de drenaje. Cómo se crean las zonas húmedas y secas dentro del sustrato. Uso de surfactantes. ¿Qué es la presión de raíces? Manejo y presión de raíces. Y cómo evitar problemas de exceso. La foto de la izquierda nos da una idea clara de que hay un problema de distribución del agua. La foto de la derecha, el desarrollo de raíces se ve mucho más uniforme y es ahí a donde queremos llegar. Por ejemplo, en la izquierda nosotros hemos invertido en un pote de 28 litros cuando en realidad quizás estamos usando solo 20 litros. Entonces, no tiene sentido. Tenemos que llegar a ese punto de eficiencia máxima en donde la totalidad de las macetas está cubierta con raíces. Y eso mucho tiene que ver con el manejo del riego. No es lo mismo regar 2 veces 5 minutos, ¿no? que 3 veces 3 minutos. El efecto de la gravedad tiene un rol importantísimo. Básicamente, un riego pesado, el agua ¡pum!, se va al fondo, ¿no? Y empieza a generar unos patrones de humedecimiento claros en donde la humedad no se distribuye bien. En cambio, si tenemos pulsos más cortos, le damos tiempo al sustrato y al agua que se hidrate nuevamente hasta llegar a un punto más óptimo. Problemas de drenaje.
¿no? En la foto de la izquierda, plagas, gusanos, tierras, insectos, enfermedades, fitóftora, a pesar de tener una especie de buffer de aire abajo en la maceta, en algunos casos no es suficiente, sobre todo en algunas áreas donde la humedad relativa es alta, ¿no? Lo ideal sería tener algo como en la foto del medio, con un distanciamiento al menos de 5 centímetros, ¿no? Al lado derecho tenemos una estación de drenaje, donde vemos 3 plantas en una mesa, y en sí la conformación de la estación está muy bien, tiene plantas representativas del bloque, sanas, ¿no? Pero el problema está ahí que está muy levantado. Esto básicamente expone a esas macetas a mayor radiación, mayores efectos del viento, y por lo tanto su demanda hídrica o la pérdida de agua de esas macetas va a ser mucho mayor de aquellas que están sentadas en la base. Por lo tanto, vamos a tener una lectura errónea, ¿no? Y por lo tanto, decisiones equivocadas. Vamos a tomar decisiones en base a algo que no está bien del todo. En el módulo 5 hablaremos de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué factores controlan la fotosíntesis? Luz y fotosíntesis en las hojas. Hablaremos de la fotosíntesis neta y el índice de área foliar. Acerca de la fotosíntesis neta, básicamente es la diferencia entre la fotosíntesis total y la pérdida por respiración, ¿no? Si tenemos un sistema productivo en donde la temperatura está alrededor de 12 grados, como lo podemos ver acá a la izquierda, en la flecha de la izquierda, ¿no? La ganancia neta de fotosíntesis es poco, porque hay cierto margen que se pierde por respiración. Básicamente durante el día, buena parte del día, de la noche, la planta produce azúcares, pero al momento de respirar los va a consumir. Entonces el balance, hay un balance que nos va a dar un neto, que es lo que la planta tiene como reserva de azúcares para producir la fruta. Si ese balance es positivo o mayor, como vemos en la flecha del medio, el balance, la producción de azúcares es mayor. Por lo tanto, a una temperatura de aproximadamente 22 grados, la producción de azúcares versus la pérdida por transpiración va a ser positivo. Vamos a tener una fruta de buena calidad. Por el contrario, si nos vamos a temperaturas un poco más calurosas, ese balance neto se vuelve más reducido. Y eso a veces es lo que pasa en algunas zonas muy calurosas, en donde la fruta no tiene ese dulzor, esa calidad que uno espera tener como cliente, ¿no? Porque es importante esa calidad. Tenemos que apuntar a tener una fruta de calidad, porque es donde vamos a entrar a diferenciarnos del resto. Bueno, ese es el curso, pero adicionalmente cada módulo tiene una prueba, ¿no? Esa prueba consta de 20 preguntas, se las vamos a hacer llegar, ¿no? Es a criterio de ustedes, estoy totalmente seguro que se lo van a tomar de la mejor manera. Mi recomendación es que una vez que estudien un poco, obviamente, leen las preguntas y marcan lo primero que se les ocurre, ¿no? La primera sensación de lo que es correcto, ¿no? Y luego vuelven, y si se equivocaron, lo vuelven a hacer, porque de nada tiene sentido copiarse, cosas como el estilo. Estoy seguro, y esa es mi recomendación, háganlo a conciencia. Esto es para ustedes, para reforzar básicamente lo que han aprendido, ¿no? No es para mí. Finalmente quiero terminar mi presentación con algunas ideas, como que
el inicio de todo proyecto, no solamente para arándanos, empieza con una fuente genética, una fuente de plantas saludable, confiable, ¿no? Libre de problemas de raíces, de problemas foliares, una planta sana, ¿no? Entonces así vamos a poder empezar muy bien nuestro proyecto. Y nada, les deseo lo mejor y bienvenida a cualquier pregunta que puedan tener. Encantado de resolver y conversar con ustedes. Bien, muchas gracias, profesor Jesser, por la clase demostrativa. Vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Invito a todos los participantes a que puedan escribir en el chat del Zoom todas las dudas o consultas que tengan referente al curso. Bien, a ver, aquí ya puedo visualizar alguna. Dice, ¿cuánto es el consumo total de agua de riego por campaña de arándano? Pues eso va a depender mucho de dónde estés, de la variedad, pero podría estar entre 60.000 metros cúbicos, ¿no? Bien. A ver, aquí yo tengo otra pregunta. Profesor Jesser, ¿cuáles son los 3 síntomas comunes de la deficiencia de boro en los arándanos? Es básicamente como el boro tiene una movilidad muy baja, vamos a ver los problemas en los brotes, ¿no? Muy parecido a daño por heladas, ¿no? La calidad de la fruta es baja, es pequeña, ¿no? La hoja se vuelve rojiza, con bordes quemados y al centro como una coloración roja, ¿no? Y para confirmar eso, lo más importante es un análisis foliar en donde niveles menores de 20 miligramos por kilogramo nos indican pues, que es una deficiencia de fósforo. A veces también relacionado a una bajo nivel de polinización. Bien, aquí tengo otra consulta. Dice Carolina, ¿cuánto de NPK se necesita aplicar a una planta? Es una buena pregunta, siempre nos la hacemos y cada año revisamos si estamos en lo correcto. Nuevamente depende mucho de la variedad. Por ejemplo, si trabajas con rabbit eyes, ojo de conejo, son menos demandantes de nitrógeno y otros elementos, pero si hablamos de un estándar, podría ser alrededor de 50 a 70 ppm en periodos donde la planta tiene un activo crecimiento, para luego ir bajándolo poco a poco a una etapa de fructificación, pero lo más importante en el caso del nitrógeno es una buena relación de nitrógeno amoniacal con el nitrógeno nítrico. Bien. Lady Quinte pregunta, ¿cuántos plantines por hectárea se deberían de colocar? Pues eso depende mucho también de cuál es tu objetivo, ¿no? Agricultores pequeños en donde la mano de obra es relativamente accesible, pueden llegar a 10.000, 9.000, hasta más inclusive, ¿no? Con distanciamientos bastante pequeños. Pero ya si hablamos de inversiones mayores, en donde la mecanización juega un rol importante, necesitas espacio para que las máquinas entren, y ahí ya bajamos pues a 3.000, 4.000, es relativo, ¿no? Depende también de la variedad, nuevamente. Si la variedad es pequeña, puedes meter más plantas. Si la variedad es muy vigorosa, necesitas más espacio, por lo tanto menos plantas. Depende mucho de la calidad de la luz también, ¿no? Porque si tienes una planta muy vigorosa y poca calidad de luz,
obviamente la planta se va a ir en vegetativo y la producción y la calidad de fruta no va a ser los esperados. Bien. Carolina dice, ¿el sustrato para arándano cuál debe ser? El sustrato para arándanos y para muchos otros cultivos, pues es el que mejor se adecúa a tu realidad, ¿no? Si tú tienes un alto nivel técnico el cual va a poder cuidar y satisfacer la demanda de ese sistema productivo de alta necesidad técnica, pues usa una mezcla de turba con fibra de coco y perlita, que es lo que más trabajamos nosotros y lo que mejor resultados nos da, ¿no? Si tienes escasa nivel técnico y no vas a poder manejar eso, por más bueno que sea tu sustrato, no vas a tener los resultados esperados. Mucho depende del presupuesto y el nivel técnico, ¿no? Puede ir desde valores desde $40,000 por hectárea hasta 150, $200,000. Hay proyectos que van a eso, ¿no? Ya con un sistema de reciclado y tratamiento del agua, de drenaje y todo eso, pues los números van aumentando. Aquí tengo una pregunta. Menciona, ¿qué sustrato me recomienda ya que no contamos con turba, arena, musgo, acerrín o qué mezcla? Mucho cuidado con las arenas, con el acerrín. El acerrín, en el caso del acerrín, puede retener muchos nutrientes y no ponerlos disponibles. La arena hay que desinfectarla. Muchos agricultores en el sur de Lima, Cañete, dígase, usan cascarilla de arroz con mezcla de compost y arenas. Al final terminas teniendo problemas de hongos del arroz en el arándano, y básicamente porque no se tomaron las medidas sanitarias previas a la instalación, ¿no? Nuevamente, lo más importante para el crecimiento óptimo del arándano es un sustrato que te brinde una capacidad de retención y liberación de agua, ¿no? Y también algo muy importante es la capacidad de macroporos y microporos, una buena mezcla entre macro y micro para que la planta pueda respirar y también el agua pueda almacenarse, más allá de que sea de coco, fibra, porque te puedo decir coco, ¿ya? Pero lo ideal es una mezcla de los componentes de coco, ¿no? Ok, una mezcla donde tienes chips, fibra y polvo de coco, como diferentes niveles, no es lo ideal. Lo ideal es tener una mezcla en donde todas esas cualidades que te menciono se distribuyan en la bolsa y puedas tener un desarrollo de raíces completo, ¿no? Estás pagando por 27 litros en el caso del coco y esperas tener 27 litros de masa radicular. Otro tema importante también en cuanto al sustrato, ¿cuál es el mejor? Es que ese sustrato tenga una vida, un proceso de descomposición relativamente lento, porque a medida que pasan los años, la capacidad el área de aire se va a ir reduciendo porque va a ir siendo llenada por las raíces. Es importante tener varias consideraciones. Bien. Elar Cifuentes pregunta, ¿cuál es el pH óptimo del suelo o sustrato para el arándano y con qué se controla el pH en sustrato? El pH óptimo, como les comenté, va entre 5 y 5.5 y a eso me refiero con la solución, más no es una mezcla, ahí hay que manejar mucho la química del sustrato, ¿no? Es la solución. Tú puedes usar agua a 6, luego cuando interactúa con el sustrato, esto
se acidifica, ¿no? Y va bajando, y con el paso de los años, eso también va cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, vas a tener más raíces después de 3 años, las raíces van a tender a acidificar el sustrato, entonces tu fuente de agua eh, tiene que ir adecuándose con el tiempo, ¿no? Pero a tu respuesta, el ideal como solución fertirriego es entre 5 y 5.5, idealmente. Eso es un poco difícil de llegar todos los días, porque la planta se va moviendo, pero ese es el ideal, entre 5 y 5.5 para caso de sustratos, como les comenté en una gráfica, a diferencia del suelo, que es un poquito más arriba. Bien, Alfredo Núñez pregunta, ¿cuál sería el volumen ideal de maceta? Nosotros acá tenemos ensayos de 18 litros, que me parece muy poco. Creo que el 80% de nuestra área productiva y de los campos que he visto están en 28 litros, ¿no? Pero también tenemos un ensayo que está corriendo en donde básicamente es una maceta que tiene la posibilidad de ir creciendo, ¿no? De expandirse. Y estamos analizando pues esa curva costo-beneficio de ir alterando y agrandando la maceta, ¿no? Versus la capacidad productiva de la planta, ¿no? ¿Hasta cuánto, ¿no? De repente nos quedamos en 28 y ahí está, ¿no? Para el caso de lo más común acá es, trabajamos con las siempre verdes, tan igual como en Perú, y en el caso de sustrato, acá vemos que el negocio va tan bien, y al 5.º año, en vez de mantener las plantas, simplemente se dan vuelta y se compran más y empezamos de nuevo. Para plantas del tipo Northern High Bush, el tema es un poco diferente. De repente vamos a 7 o 8 años y empezamos de nuevo. Pero eso depende del mercado, ¿no? Si el negocio es bueno, lo cambias más pronto. Perfecto. ¿Se puede usar arena como sustrato? Pregunta Hilar Fuentes. Sí, claro que sí. Mezcla con otros, porque recuerda, la arena básicamente no te va a aportar nada, te va a ayudar a tener un poco de espacio, de que sea suelto, pero no solamente arena, ¿no? Bien. Agustín Helguera pregunta, en caso de no contar con micronutrientes queratizados, ¿qué alternativa podría recomendar? Bueno, hay muchos productos ahora que en su composición tienen microelementos que son buenos, y esos están basados en aminoácidos, ¿no? Aminoácidos o ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, que en su composición también tienen elementos. Es una opción, y que de hecho se usa mucho en agricultura orgánica para arándanos. Bien. ¿Con qué se desinfectan los sustratos? Aquí pregunta. Puedes usar una especie de caldera, ¿no? Es como cuando haces Min Pao, es un vaporizador. Básicamente pones el sustrato ahí, lo llevas a una temperatura durante un determinado periodo de tiempo, y con eso tienes la capacidad de usarlo, ¿no? Por ejemplo, acá en las fresas se usan unas bolsas largas de 1 metro de largo, y eso dura una sola campaña. Al final de la campaña tenemos un cerro inmenso de coco, el cual lo vamos a esterilizar y de alguna manera tratar de mezclar con algo más para recuperar la estructura que se va perdiendo con el paso del año, ¿no? Las partículas se van degradando,
y la idea es poder reutilizar y darle un matiz un poco más sostenible a la industria, ¿no? Bien. Aquí puedo visualizar otra pregunta de César Casimiro. Dice, ¿cuál es el volumen adecuado de sustrato? ¿Proporción entre turba, coco, perlita? Hoy por hoy vas a encontrar en el mercado muchas mezclas, pero más o menos va alrededor de un 30%, 40% de turba, otro 30% de coco. Y cuando digo coco, hablo de las diferentes presentaciones, ¿no? Por ejemplo, la fibra, que es la fibra de coco, no te retiene mucha agua, pero el principal objetivo de usar fibra de coco es tener un crecimiento, un movimiento más lateral, ¿no? Porque una vez que el agua toca la fibra de coco, va a tender a moverse. Entonces, amalgama bien, es como que los caminos, las vías en donde el agua se va a mover hasta llegar a un punto donde va a ser sostenido por la turba. Y por otro lado, la perlita te va a dar esa porosidad que necesita, esa aireación que necesita el medio, ¿no? Las raíces del arándano sabemos que son muy, muy débiles y necesitan esta condición, ¿no? La perlita es buena, ¿ya? Pero es costosa, entonces a medida que tú le metas más perlita, tu producto te va a hacer más caro, ¿no? También es inerte, no se degrada muy, muy, muy poco y es bueno tenerla en tu mezcla. Bien. Aquí hay una participante, Judith Zárate, que lo felicita por su ponencia desde Perú. La consulta es, según su experiencia, ¿qué variedad sería la más recomendable para una instalación de pequeños agricultores en la zona Ancash, aquí en Perú, con miras de exportación? Gracias nuevamente. En la zona de Ancash hay empresas que ya tienen ciertos años ahí cultivando, y hasta lo que yo entiendo tienen Biloxi, tienen Emerald. Emerald le va muy bien en climas como en la Sierra de Ancash. Eh, y bueno, hay que probar otras también que se vienen, ¿no? El tema para pequeños agricultores es un poco difícil porque la accesibilidad de esas variedades que tienen mejores resultados en teoría son un poco complicadas, ¿no? En los arándanos se manejan, digamos, tres grupos, ¿no? Las variedades públicas que están libres para todos y cualquiera las puede vender y tener en su casa, ¿no? Y hacer con ellas lo que quiera. Luego las privadas, tipo las que ofrecen algunos viveros en Perú, ¿no? Donde tú compras la planta, pagas un royalty y luego haces con la fruta lo que quieras, ¿no? La vendes, la botas o la vendes al precio, no estás amarrado a un tema comercial, solamente pagas un adicional por planta. Y luego tenemos la de los clubes, donde el acceso es mucho más restringido, ¿no? El acceso a la genética está asociada a que tienes que vender la fruta a ellos y muchas veces al precio que te marcan ellos, ¿no? La genética nunca, nunca la sueltan, digamos, es siempre de ellos, estás amarrado, ¿no? Y hay programas como los de Mountain Blue, OSU, también Fall Creek tiene un programa de collection que es un poco como eso. Si quieres tener acceso a esas plantas, tienes que pagar $25,000 y aparte otros royalties y temas como eso. Están también el grupo de Driscolls.
Driscoll tiene una sociedad muy fuerte con Costa para si no me equivoco, hay tres programas genéticos muy activos en el mundo, 2 de ellos en Australia, ¿no? Uno es Fall Creek en Estados Unidos. Los australianos están con Mountain Blue Orchard para su variedad Eureka y Costa, ¿no? Con su variedad principalmente la más conocida, Arana, ¿no? Como les comentaba, tiene un peso promedio de fruta de 4.8 gramos y eso es masivo. Entonces, agricultores pequeños tendrían que buscar un nicho con algo más de sostenibilidad, quizás ir por el lado orgánico, con el lado de colectividad, comunidad, no que venderlo como fruta, o sea, darle un valor adicional a ese sistema productivo. Y así quizás tener éxito, ¿no? Bien, aquí tengo otra consulta de Alfredo Núñez. Dice, entre turba rubia y fibra de coco, ¿cuál es el más recomendable? Para producción de arándano orgánico, ¿qué tipo de acidificante es el que se suele usar? La turba, bueno, hay muchas, ¿no? Y entre ellas, rubia, negra, marrón, hay que ver cuál es la que te ofrecen y cada una tiene sus cualidades, ¿no? Más que ir por una entre turba, rubia y coco, obviamente, si solamente turba, esta va a retener mucha agua. Y si vamos por el lado del coco, en mezcla de sus componentes, polvo, chips y fibra, yo creo que te ofrece una mejor oportunidad, ¿no? Porque nuevamente es capacidad de retención, vida, larga vida, de que no se descomponga fácilmente y aireación. Es una mezcla de eso. Y cómo acidificar en producción orgánica. Si no me equivoco, puedes usar ácido sulfúrico o azufre. No estoy muy seguro en ese aspecto, pero en todo caso te puedo responder más adelante. Bien. Eleazar Cifuentes dice, ¿hasta qué altitud se puede cultivar arándanos en macetas? No estoy muy seguro de esa pregunta, pero yo no me iría más allá de 2.000 metros, 1.500 metros de altura. ¿No? Depende mucho de la calidad del agua, de la variedad. Recuerda que a medida que vas subiendo la montaña, la accesibilidad a temas como logística se vuelven más complicados. Entonces, no te recomendaría ir tan arriba, ¿no? Porque luego para sacar esa fruta vas a estar en desventaja, salvo que tu fruta pues sea extremadamente fabulosa para que tengas competitividad en el mercado. Bien. Jesús Gonzaga menciona, ¿qué recomiendas sembrar en suelo o sobre un macetero? ¿Qué tipo de macetero es bueno? ¿Y qué vivero recomienda comprar? Y sembrar sobre humus o compost, ¿qué tan bueno es? La maceta, pues, nuevamente, al igual que la turba, se va a acomodar a tu nivel técnico, ¿no? Y a tu presupuesto. Hay macetas que idealmente tendrían que tener un espacio o unas patas donde hay un colchón de aire que bloquea el crecimiento de raíces hacia el suelo, ¿no? La maceta definitivamente tiene que tener un buen drenaje porque esa es la clave del sistema hidropónico, como hablamos, una etapa ya reproductiva, un drenaje de entre 15 y 25% es ideal, pero si esa agua una vez que sale no se va,
y se queda encharcado, definitivamente no es la mejor opción, ¿no? Macetas entre redondas y cuadradas, por ejemplo, nosotros hemos visto que si tienes una maceta redonda con 3 goteros es suficiente, ¿no? Y luego viene ya el manejo de riego, tiempos y cantidades, pero en cambio en macetas cuadradas necesariamente vemos que un sistema con 4 goteros, uno en cada esquina, da mucho mejores resultados que solamente 3, ¿no? En bolsas es básicamente lo mismo, mucho cuidado, que la bolsa, abajo en la bolsa el agua no se encharque, que las raíces no choquen el suelo. No sé si vieron en algunas imágenes, no es solamente que tiene las patas altas, también tienes como una bandeja que la aísla del suelo, y debajo de eso inclusive hay un ground cover, un weed mat, un protector de malezas, que precisamente la idea es evitar que si en caso las raíces lleguen al suelo, ¿no? Perdóname, las otras preguntas, si me las puedes repetir, Andrea. Sí. ¿Qué vivero recomiendo comprar? Y sembrar sobre humus o compost, ¿qué tan bueno es? Humus o compost, nuevamente, la clave está en la mezcla, ¿no? En la aeración, en la capacidad de retención de agua y de liberarla. Y obviamente el tiempo, ¿no? Si tú vas a invertir en un cultivo que esperas tener vivo durante 7 años, espero que ese sustrato también vaya acorde a tus expectativas del negocio, ¿no? Y en cuanto al vivero, bueno, yo trabajé muchos años en Fall Creek, 4 años viendo producción, propagación. Tengo un sesgo marcado con Fall Creek. Es lo que te puedo recomendar, ¿no? Pero más allá de dónde compres tus plantas, asegúrate de que las plantas no tengan problemas, porque esos problemas luego van a pasar a ti. Bien, César Casimiro hace la última pregunta. ¿Cuál es la vida útil de la planta en la maceta? Pues si lo llevas bien, como les comenté, depende mucho, ¿no? Por ejemplo, acá en Australia, 4 años después, le damos vuelta, ¿no? Se va, básicamente porque vemos que reiniciando el cultivo va mucho mejor que manteniéndolo, ¿no? Depende mucho de la variedad, pero yo diría que 5, 7 años es bueno, pero nuevamente depende de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, si la calidad de planta desde el vivero es mala, pues no vas a llegar ni a 3, al 3 años ya los quieres botar, ¿no? Mucha importancia tiene cómo empiezas, ¿no? Si la planta se establece, si estás con el buen equipo técnico, con el sustrato, eh, el riego, todo depende, pero idealmente no debería bajar de 7 años. Bien, hemos culminado con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos al profesor Yeser por aclarar y resolver todas las inquietudes de los participantes. A continuación se presentó el curso especializado en producción de arándanos en sustrato, dirigido principalmente a gerencias, jefaturas, técnicos, ingenieros agrónomos, industriales e ingenieros en general, profesores, estudiantes y profesionales del rubro de la industria agrícola. A quienes cumplan con los requisitos exigidos del curso se les va a otorgar el certificado del curso especializado en producción de arándanos en sustrato, emitido por la Escuela ELDA. Bien. Invito a todos los participantes a que puedan inscribirse en el curso.
De hecho, la asesora comercial Alicia Mesa se va a comunicar con ustedes, ya que están obteniendo un beneficio especial por haber participado en este webinar gratuito. Igual si desean pueden comunicarse con ella al correo ventas1@escuelaela.com o al WhatsApp, que es el 954-391-600. 954-391-600, indicando el webinar al cual han asistido. Bien, también los animo a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Contamos con Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde ponemos todos nuestros webinars, y nuestra página web, donde van a poder enterarse de los nuevos cursos que estamos aperturando y también los webinars gratuitos. Damos por culminado este webinar. Que todos tengan unas muy buenas tardes. Gracias a todos por su participación y también al profesor Yeser. Hasta una nueva oportunidad.